Bueno, Romanos capítulo 11 y desde el capítulo 9 de Romanos, nuestro hermano Pablo ha estado tocando y hablando sobre el pueblo de Israel y en este capítulo 11 acaba hablando de él y de todas las consecuencias de su incredulidad y hablando sobre su situación, pero también hablando de la que será su situación futura. Y yo me gustaría no empezar en el capítulo 11, me gustaría empezar unos versículos antes en el capítulo 10. A partir del versículo 16, hablando allí, empieza, sigue diciendo, dice, mas no todos obedecieron, se está refiriendo al pueblo de Israel, al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y a partir de aquí el apóstol Pablo empieza a entonar o a hacer unas preguntas. Nuestro hermano Néstor decía, yo voy a hacer algunas preguntas. Está cogiendo el mismo método que el propio apóstol Pablo, pero también el mismo método que el propio Señor Jesucristo usó en varias ocasiones. Y dice allí, el versículo 18, pero digo, ¿no han oído? Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no han oído? Y fijaros cómo contesta. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? En tantos y tantos años, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y el Señor va a usar a un pueblo para provocarles a celo. ¿Qué quiere decir esto? Para provocarles a que busquen realmente con todo el corazón, con toda su alma, al Señor mismo. Que se abran, que busquen, que indaguen, como hacían los hermanos de Berea, que indaguen si están en el buen camino o si tienen que volver a las sendas antiguas, como también dice el Señor en sus palabras. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día. El Señor no dejó a su pueblo, no dejó de predicarles la palabra, no dejó de anunciarle, no dejó de recordarles, cuidado que vais por mal camino, que si vais por este camino tendréis estas consecuencias. Tal y como le dijo en aquel momento Josué, le dijo Moisés al pueblo antes de que entrasen a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 27 al 30. Si obedecéis, tendréis estos beneficios, pero si desobedecéis, tendréis estas consecuencias. Y después de dicho esto, cualquiera diría, el pueblo de Israel está en una situación fatal. Es decir, el Señor ha roto totalmente su relación con el pueblo. Por eso el apóstol Pablo sigue preguntando a continuación. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Literalmente, lo que está diciendo allí, y fijaros qué curioso, ¿ha repudiado Dios a su pueblo? ¿Ha repudiado Dios a su pueblo? Es como si hubiera dado carta de divorcio. ¿Ha repudiado Dios a su pueblo? ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice? Él mismo responde, en ninguna manera. Otras versiones dice, de ningún modo. Y permitid una expresión mía, permitidmela. Rotundamente, no. Dios no ha desechado a su pueblo, porque Dios tiene todavía promesas que cumplir
hacia su pueblo. Porque es el pueblo escogido suyo. Porque es el pueblo de Dios. Es el pueblo que Él escogió de entre muchos pueblos. Un pueblo insignificante, como dice su palabra, pero un pueblo que Él escogió. Y tiene para Él promesas impresionantes todavía por cumplir. ¿Cómo demuestra esto el apóstol Pablo? Lo demuestra con varios argumentos. Fijaros, el primer argumento está en el propio versículo 1. Porque también yo soy israelita. Si Dios ha desechado al pueblo de Israel, ¿cómo es que me ha aceptado a mí? Si yo soy israelita, y además no es que soy israelita, descendiente ¿de quién? De Abraham. Y además de eso, de la tribu de Benjamín. No hay mayor argumento hacia los demás de lo que Dios hace en la vida o quiere hacer en la vida de los demás que tu propio testimonio. Algunas veces decimos, es que yo no tengo conocimiento de la palabra, es que yo no sé cómo predicarle a la gente. Háblale de tu testimonio. Cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntale lo que Dios hace en tu vida cada día. Si eso es suficiente para hacérselo ver. Y demuéstralo evidentemente con tu vida. Porque si dices una cosa, pero después resulta que no lo demuestras con tu vida, ¿de qué vale nuestro testimonio? El nombre del Señor va a ser pisoteado y va a ser despreciado por los demás. Además, fijaros, y no quería saltarme esto, cuando dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, fijaros la promesa del propio Señor a través de Isaías el profeta. Isaías capítulo 1, 26 y 27 dice, restauraré tus jueces como al principio, después de haberlos acusado. Restauraré tus jueces como al principio, tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Un poco más adelante, capítulo 2, versículos 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahvé, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahvé, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley de Jerusalén, la palabra de Yahvé. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada, nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Yahvé. Y hay muchos más pasajes. Hay más pasajes. De hecho, en el capítulo 1, en el capítulo 11, versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Pero ¿no ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera. El segundo argumento que usa el apóstol Pablo es el propio Señor. Dice en el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. El Señor sabía cómo iba a ser el pueblo de Israel. Lo sabía perfectamente. El Señor sabía que lo iba a rechazar, que iba a ir por el mal camino, a pesar de que Él le iba a mostrar el buen camino. Pero inclusive así, el Señor amó y ama a su pueblo. Como te ama a ti, como me ama a mí. Porque el Señor sabe cómo eres tú y cómo soy yo. Y sabe las virtudes que tenemos, pero también conoce los defectos que tenemos. Y a pesar de todo eso, nos ama. Y tiene grandes y preciosas promesas para ti y para mí. ¿Por qué? Porque hemos sido adquiridos por Él. Porque hemos sido comprados por Él. Porque, como dice un poco más adelante en el capítulo 11, hemos sido injertados en el olivo verdadero. En el olivo verde. En el Israel espiritual. Para gloria suya. El tercer argumento que usa el apóstol Pablo es el propio pueblo. Y usa el ejemplo de Elías, de cuando se enfrentó con aquellos profetas de Baal
reunió a todo el pueblo, conocéis bien la historia, ¿verdad? Y cómo después de todo aquello dice, Señor, solamente quedo yo. Él pensaba que solamente quedaba él. Solamente quedo yo. ¿Qué va a ser de mí? Dice, tranquilo, que hay 7.000 como tú que no han doblado las rodillas ante Baal. 7.000 israelitas que habían seguido y que seguían delante del Señor, que obedecían al Señor. Y hay una cosa que me llama la atención de esto. Dice, me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Si no las doblaban delante de Baal, ¿ante quién las doblaba, hermanos? Ante el Señor, ante su Dios, ante el Dios de Israel. ¿Y nosotros? ¿Ante quién doblamos nuestras rodillas? ¿Qué es lo que habla en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? ¿Ante quién doblamos nuestras rodillas? Lo digo para que recapacitemos, para que pensemos en qué situación estamos delante del Señor. Y dice allí, así también aún en este tiempo ha quedado, fijaros que ahora usa otro argumento. Antes era esto, pero es que actualmente también existe un remanente, como en los tiempos de Elías. Y dice allí, un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y yo me gustaría dejar atajado un tema. El tema que toca el apóstol Pablo en el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 11. El tema de la elección. El tema de la predestinación. Y hermanos, somos salvos por gracia. Yo, personalmente, y sé que los que estamos aquí presentes, si no todos, la mayoría de los que estamos aquí presentes, creemos en un Dios que no hace excepción de personas. Porque dice las Escrituras, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿para qué? Todo aquel, no para algunos, no para muchos, no para pocos, para que todo aquel. Es decir, el Señor extiende sus brazos hacia el mundo entero. Dice además el Señor, a través de Pablo, escribiendo a Timoteo, que Él quiere que todos los hombres vengan a su conocimiento y sean salvos. Sean salvos. Entonces, esto de ser escogidos, ¿qué es? ¿Qué es esto de ser escogido? Y esto es algo personal. Os doy mi opinión personal. Yo he sido escogido porque he escogido seguir el camino del Señor porque Él me lo ha mostrado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Señor es bueno. El Señor quiere que todo el mundo sea salvo. Pero si yo no quiero escoger su gracia, si yo no quiero escoger su regalo, ¿cuál va a ser la consecuencia? La perdición. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel, hermanos? Como dice un poco más adelante en este capítulo, que fueron desgajados del árbol. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Por su incredulidad. Y nosotros fuimos injertados en el olivo verde. ¿Por qué? Por fe. Por la fe. Por tanto, Dios no tiene predestinados a uno para ser condenados y otros para ser salvos. Entonces estamos ante un Dios que hace las cosas ante su antojo. Y Dios no es así. Dios no es así.
como consecuencia de aquel endurecimiento, porque fijaros el versículo 7 dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué es lo que buscaba Israel? Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento, no conforme a la palabra. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando que establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos capítulo 9, versículos 30 al 32. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras, fijaros, tras una ley de justicia, fijaros que ese artículo está diciendo ya mucho. No fue tras la ley de justicia, fue tras una ley de justicia. No la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Porque quiso alcanzarla con su propia justicia. ¿Cuánta gente nos habla y nos dice, a mí no me hace falta que me prediques el Evangelio? Yo creo en Dios. Yo soy bueno. Y yo creo que como Dios es bueno y Dios es amor, pues yo voy a ir al cielo. Y nos hemos encontrado personas que opinan así, ¿verdad? Y nos seguiremos encontrando personas que opinan así. ¿Por qué? Porque piensan llegar o ser salvos por su propia justicia, no a través de la justicia de Dios, que es por medio de la fe en la persona del Señor Jesucristo. Sigue un poquito más adelante, y voy a ir terminando, y dice, y tenemos que dar gracias a Dios por esto, porque aquella incredulidad de su pueblo ha resultado en beneficio para nosotros, los que somos gentiles. Y Dios nos está usando, hermanos, para provocar a celo a los de su pueblo, a su pueblo escogido, para que vayan a Él. Pero esto, hermanos, no es motivo para que nos jactemos delante de ellos, para que nos ensoberbezcamos ante ellos, para que nos creamos superiores a ellos. Porque, como diciendo, ellos no han creído, yo sí, yo soy más bueno que ellos. Y delante de Dios yo soy mejor que ellos. Y el apóstol Pablo dice, quieto, quieto, quieto. Quieto. Que eso no es así. Tú estás beneficiado por causa de su incredulidad. Y dice, versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué son las primicias? O mejor dicho, ¿quiénes son las primicias? Las primicias son los patriarcas. Las primicias son Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel. Aquellos que por gracia fueron escogidos, que por gracia fueron apartados por el Señor para Él, para vivir para Él. Y dice, y si la raíz hace otra similitud, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hay cierta contradicción con esto de la raíz. Algunos dicen que es el Señor Jesucristo, porque también dice la palabra del Señor que Jesús es la raíz de Isaí, la raíz de David. Pero hay otros que dicen que la raíz es Abraham, porque a partir de ahí Dios crea su pueblo. El caso sea David, sea el Señor, sea Abraham, hermanos, que por la infinita gracia del Señor nosotros estamos injertados en el olivo verdadero, en el olivo verde. ¿Quién es este olivo verde? Nos lo dice Jeremías, capítulo 11, versículos 16 y 17. Olivo verde hermoso en su fruto y en su parecer llamó Yahvé tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Fijaros, y quebraron sus ramas.
¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Que sus ramas fueron desgajadas. Porque Yahvé de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá. Es decir, el pueblo de Israel. Provocándome a ira con incensar a Baal. Hemos sido y estamos injertados en el olivo. Pero ¿y qué pasa con el pueblo, hermanos? ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Ha sido desechado? Vuelvo a preguntar. Como preguntó, vuelve a preguntar Pablo en el versículo 11. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Es decir, han tropezado, literalmente está diciendo, ¿han tropezado para que queden caídos? ¿Para que no se levanten más? Y el apóstol Pablo un poquito más adelante dice, versículos 25, versículos 23 en adelante. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es para volverlos a injertar. El Señor tiene un tiempo en que aquellos que ahora mismo están endurecidos en sus corazones tendrán la oportunidad de volver a ser injertados en el olivo, de volver a ser pueblo, el pueblo espiritual del Señor. De hecho, un claro ejemplo de todo ello son los 144.000 en Apocalipsis. ¿Quiénes forman aquellos 144.000 de Apocalipsis? ¿Os acordáis? 12.000 de cada tribu de Israel. El Señor tiene, y voy a terminar ya, porque ha pasado el tiempo. El Señor, hermano, tiene preciosas promesas para nuestras vidas, preciosas promesas para Israel. Y recordad, hermanos, que nosotros hemos sido injertados en un olivo. Ese olivo es el pueblo de Israel. En nosotros no hay mérito. Como nuestro hermano Néstor ha leído esta mañana compartiendo en Primera de Crónicas. Porque lo vil y lo necio del mundo escogió Dios. Y eso vil y necio del mundo somos tú y yo. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que la gloria sea para Él. Así que, hermanos, que demos la gloria al Señor por todo esto. Y oremos. Oremos porque el Señor cumpla pronto sus promesas. Y oremos por su pueblo, para que pronto pueda cumplir, para que pronto pueda volver al Señor. Que a Él sea la gloria por siempre, hermanos.